Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y hablaremos de las importaciones temporales de maquiladora. El artículo 108 de la ley aduanera nos dice que solo las maquiladoras y empresas autorizadas por la Secretaría de Economía pueden importar temporalmente mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado para algún proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado. Estas mercancías deben seguir los términos del programa y cumplir con los requisitos del Servicio de Administración Tributaria. Los plazos para que las mercancías importadas temporalmente permanezcan en el territorio nacional son los siguientes. Hasta por 18 meses en los siguientes casos. A. Lubricantes y otros materiales que vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación, excepto tratándose de petrolíferos. B. Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación. C. Envases y empaques. D. Etiquetas y folletos. Hasta por 2 años tratándose de contenedores y cajas de tráilers. Por la vigencia del programa de maquila o exportación en los siguientes casos. A. Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo. B. Equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación o capacitación de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio de medición, de prueba de productos y control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo. Y C. Equipo para el desarrollo administrativo. En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, así como las empresas de comercio exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía, se considerarán efectuadas en importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que cuente con constancia de exportación. Si las mercancías no retornan al extranjero en los plazos previamente establecidos, se considerarán como mercancías ilegales dentro del país. Y por último, los petrolíferos no entran dentro de este régimen. El artículo 109 nos menciona que las maquiladoras y las empresas que tengan un programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía deben de presentar ante las autoridades aduaneras una declaración en la cual se proporciona información sobre las mercancías que se van a retornar, la proporción que representan de las importadas temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al mercado nacional. Los contribuyentes a este artículo podrán convertir la importación temporal en definitiva siempre y cuando se paguen las cuotas compensatorias que establece la ley, que es el Impuesto General de Importación, actualizado en el Código Fiscal de Federación, a partir del mes en que las mercancías se importaban temporalmente y hasta que se efectúe el cambio del régimen. Es decir, que si una mercancía entró en enero al país y regresó en mayo, se tiene que pagar el impuesto de estos 5 meses. No se van a considerar importadas definitivamente las mermas y los desperdicios de las mercancías importadas temporalmente, siempre y cuando los desperdicios se destruyan y se cumpla con las disposiciones de control. Por último, para efectos del párrafo anterior que se explicó, las empresas podrán transferir los desperdicios de mercancías que hubieran temporalmente a otras maquiladoras o empresas de programas de exportación para que ellos lleven a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación o realizar ellos el entorno de dichas mercancías,
siempre y cuando se tramite un pedimento de exportación por el desperdicio o material obsoleto, a nombre de la persona que se realice la transferencia. El artículo 110 menciona que las maquiladoras y empresas con programas de exportación deberán pagar el impuesto general de importación que se causa en los términos del artículo 56, el cual menciona que pues son las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables. Y también en el artículo 104, que menciona pues que las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetarán a lo siguiente, que es no pagar impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias. También menciona que los derechos y en su caso las cuotas compensatorias aplicables al efectuar la importación temporal de esta maquinaria y equipo, que se refiere al artículo 108, fracción 3 de esta ley, y podrán cambiar el régimen de importación definitiva de dichos bienes dentro de los plazos a que se refiere el artículo antes mencionado, efectuando el pago de las contribuciones que corresponden. Continuando con el artículo 112, las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán transferir mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el que se efectúe la determinación y pago del impuesto de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria. En los términos del artículo 56 de esta ley, considerando el valor de las mercancías al tipo de cambio y de la fecha que se efectúe del pago. Y conjuntamente se tramita un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante las reglas. Y continuando con el artículo 112, cuando la empresa recibe las mercancías, presente conjuntamente con el pedimento de importación que se refiere al párrafo anterior, es un escrito al que asuma la responsabilidad solidaria por el pago de impuestos correspondiente a las mercancías que es de procedencia extranjera, por la persona que efectúa la transferencia y sus proveedores. El pago del impuesto general de la importación causando por la mercancía transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta ley. Cuando la persona reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, pagará el impuesto al respecto que se haya hecho responsable el solidario, a salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez le suma la responsabilidad solidaria por el que transfiera a sus proveedores. Y los procesos de transformación, elaboración o reparación de las mercancías podrán llevarse a cabo por una persona distinta de las señales del primer párrafo de este artículo, cuando cumplen con las condiciones de control que establezca el reglamento. Gracias.